Tomás era un joven y enérgico guardabosques que acababa de comenzar a trabajar en un parque nacional. Desde niño, había sentido una profunda pasión por la naturaleza y los animales, siempre soñando con un trabajo en el que pudiera proteger y cuidar la vida silvestre. Cada día, Tomás esperaba con entusiasmo nuevas aventuras y la oportunidad de ayudar a los habitantes del parque. El parque donde trabajaba albergaba muchas especies, pero era especialmente conocido por su población de leones africanos, con un total de 30 ejemplares. Tomás se sentía particularmente responsable por su bienestar y dedicaba gran parte de su tiempo a vigilarlos. Una mañana temprano, Tomás salió en su jeep para patrullar el territorio. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. El aire fresco estaba impregnado del aroma de las plantas en flor. Su ruta lo llevó a una zona rocosa donde vivía una de las manadas de leones. Estas rocas eran ideales para ellos, ofreciendo refugio, sombra y puntos estratégicos para cazar. Al llegar, Tomás observó a un grupo de leones jóvenes jugando cerca del borde de un acantilado. Aunque la escena le arrancó una sonrisa, también lo preocupó, pues sabía lo peligroso que era ese lugar para los animales inexpertos. De repente, notó que una parte de la roca comenzaba a desmoronarse bajo las patas de los cachorros. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peligro inminente. Esperaba que los leones adultos llamaran a los jóvenes para alejarlos del borde. Un león mayor, al percatarse del riesgo, comenzó a rugir para advertir a los cachorros, pero ellos, absortos en su juego, no respondieron de inmediato. Al ver que sus rugidos eran ignorados, el león adulto se acercó con determinación a los pequeños. Sin embargo, su peso provocó que una gran porción de la roca se desprendiera, arrastrando a uno de los cachorros. Tomás vio con horror cómo el león caía, logrando apenas aferrarse a un saliente rocoso. El león estaba en una situación crítica, sin ayuda, no resistiría mucho tiempo. Sin dudar, Tomás tomó su radio y pidió refuerzos, explicando rápidamente la situación y solicitando ayuda inmediata. Sabía que cada segundo contaba. Decidido a actuar, Tomás condujo su jeep hacia el acantilado con el objetivo de ahuyentar a los demás leones para garantizar la seguridad durante el rescate. Con el claxon y maniobras, consiguió que la manada se retirara, despejando la zona. Una vez que los leones se alejaron, Tomás corrió al borde del acantilado y vio al cachorro aferrado desesperadamente a la roca, sus garras deslizándose peligrosamente. Sin perder tiempo, volvió al jeep para buscar cuerdas y prepararse para el rescate. Justo en ese momento, escuchó el sonido de los helicópteros que traían a sus compañeros. Con la ayuda de los demás guardabosques, Tomás organizó rápidamente un sistema de cuerdas. Como líder de la operación, se encargó de la tarea más peligrosa, bajar al león. Con gran cuidado, se acercó al borde y comenzó a asegurar la cuerda alrededor del cuerpo del animal. Sorprendentemente, el león parecía entender que estaban intentando salvarlo y no mostró agresividad, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. A pesar de algunos momentos de tensión, Tomás logró sujetar firmemente al león. Finalmente, con la ayuda de su equipo, lograron izarlo a un lugar seguro. Tomás dio la señal a sus compañeros guardabosques para que comenzaran a levantar al león. Era una tarea desafiante, el peso del animal era enorme y la inestable superficie del acantilado complicaba aún más el rescate. Los guardabosques tiraban con todas sus fuerzas, mientras Tomás alentaba tanto a sus colegas como al león, consciente de que la vida del animal dependía de la coordinación de todos. Centímetro a centímetro, el león ascendía lentamente, hasta que finalmente, tras varios minutos de esfuerzo agotador, su cabeza asomó por el borde del acantilado. Con unos últimos tirones, lograron ponerlo a salvo. El león, exhausto pero vivo, yacía sobre la hierba respirando con dificultad. Los guardabosques retrocedieron para darle espacio, todos menos Tomás, quien, impulsado por una conexión especial, se arrodilló lentamente junto al león y lo miró directamente a los ojos. En ese instante, pareció surgir una chispa de entendimiento entre el hombre y la bestia. El león,
lejos de mostrarse agresivo, observó a Tomás con algo que podría describirse como gratitud. Tomás comenzó a quitar las cuerdas con sumo cuidado, y el león, sin moverse, permitió que lo hiciera. Cuando liberó la última cuerda, el animal se levantó, miró a Tomás una vez más, emitió un rugido bajo, casi como un ronroneo, y se alejó lentamente hacia su manada. Los demás guardabosques quedaron asombrados por el vínculo que presenciaron entre el hombre y el animal salvaje. Después de ese incidente, la vida en el parque volvió a la normalidad. Tomás continuó con su labor, aunque no dejaba de pensar en el león rescatado. Esperaba volver a verlo algún día de cerca, aunque sabía que las posibilidades eran pocas. Meses más tarde, llegó la temporada de los monzones, un periodo que siempre inquietaba a los guardabosques debido a las intensas lluvias que traían consigo el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Una mañana, durante un aguacero especialmente fuerte, Tomás patrullaba su área con escasa visibilidad. Los limpiaparabrisas del jeep apenas podían lidiar con el torrente de agua. Avanzaba despacio, atento a cualquier signo de peligro para los animales. De repente, notó un gran árbol caído y decidió investigarlo. Detuvo el jeep y salió bajo la lluvia torrencial, protegiéndose con la capucha de su chaqueta. Se acercó al árbol, pensando en cuántos animales pequeños podrían haber perdido su hogar. Estaba tan concentrado que no notó de inmediato el estruendo creciente a su alrededor. Cuando finalmente lo percibió, ya era demasiado tarde. Al girarse, vio un enorme muro de barro y escombros que se precipitaba hacia él, un deslizamiento de tierra se dirigía en su dirección. Atrapado por el pánico, intentó correr de vuelta al jeep, pero rápidamente comprendió que no llegaría a tiempo. Su única opción era refugiarse en el árbol caído. Corrió hacia él y trepó con todas sus fuerzas, aferrándose desesperadamente al tronco. Instantes después, la ola de barro lo golpeó con una fuerza abrumadora, tratando de arrancarlo del árbol. Tomás se aferró con todas sus energías, rogando por sobrevivir al embate. Cuando la primera ola de barro se calmó, Tomás se encontró enterrado bajo una gruesa capa de tierra y escombros. Afortunadamente, una pequeña bolsa de aire se había formado alrededor de su cara, permitiéndole respirar, aunque sabía que seguía en grave peligro. Intentó moverse, pero la densa masa de barro lo tenía casi completamente inmovilizado. Consciente de que el pánico solo empeoraría las cosas, trató de mantener la calma. El tiempo pasaba y Tomás empezaba a preocuparse. Sabía que sus colegas estarían ocupados atendiendo las emergencias en otras partes del parque, y se preguntaba cuánto tardarían en notar su ausencia. De repente, escuchó un ruido por encima de él. A través de un pequeño resquicio, creyó ver un destello de pelaje color arena, pero desechó la idea como una alucinación. ¿Cómo podría haber un león en ese lugar? El ruido se hizo más fuerte, y Tomás sintió que algo pesado se movía sobre el barro justo encima de él. Contuvo la respiración, sin saber si sería un segundo deslizamiento que terminaría por sepultarlo por completo, o si lo esperaba algo inesperado. Tomás sintió que la presión sobre su cuerpo empezaba a disminuir. Algo o alguien estaba retirando los escombros que lo cubrían. Entre susurros de hojas y el peso que desaparecía, escuchó un rugido que le heló la sangre. Luego, oyó voces humanas. Intentó gritar, pero su voz apenas salió como un murmullo. Aún así, los rescatadores parecían saber exactamente dónde buscarlo. Poco a poco, comenzó a ver la luz y a respirar aire fresco. Cuando finalmente lo sacaron de los escombros, se encontró con una escena increíble. Junto al grupo de guardabosques, estaba un león enorme cubierto de barro. Era el mismo león que había rescatado en el acantilado meses atrás. Increíblemente, el león había encontrado el lugar donde Tomás estaba atrapado y había comenzado a excavar. Su comportamiento inusual llamó la atención de otros guardabosques, quienes acudieron rápidamente a ayudar. Tomás apenas podía creer lo que veía. El león al que había salvado le devolvió el favor, en lo que fue un acto extraordinario de gratitud.
Para Tomás, fue más que un rescate, fue el inicio de una conexión especial entre el hombre y el animal salvaje. Desde ese día, el león dejó de evitar la presencia humana en el parque. Durante las patrullas de Tomás, era común ver al león cerca, y siempre había un intercambio silencioso de miradas, llenas de respeto y entendimiento mutuos. La historia de esta relación inusual se extendió rápidamente por todo el parque y más allá, convirtiéndose en un símbolo de cómo la bondad y la compasión pueden superar las fronteras, incluso entre especies distintas. Muchas personas, al conocer este relato, comenzaron a reflexionar sobre las relaciones entre humanos y animales salvajes desde una perspectiva renovada.